Hola, buen día. Estamos en su programa La Educación entre Tertulia y pues estamos muy contentos porque sentimos que el programa de hoy va a estar muy interesante y que vamos a tratar una parte muy importante de lo que hemos venido ya tratando en nuestros antiguos programas, que es de la educación especial. Yo soy Lili Gallegos, estoy aquí muy contenta, pues quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy, que es el maestro Antonio Herrera Montes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como ya lo menciona Lili, soy el profesor Antonio Herrera Montes. Actualmente soy el jefe del Departamento de Educación Especial aquí en la Secretaría de Educación, pero antes que eso, pues finalmente el mayor de los privilegios es el ser maestro de Educación Especial. Sí, así es, profe. Bueno, pues estamos aquí con un tema muy importante, que son las políticas educativas en cuanto a educación especial se refiere. Este tema, pues, ¿quién mejor para trabajarlo, para tratarlo el día de hoy, que es el maestro Antonio, que está cercano a esta parte, que aquí en la Secretaría de Educación en Durango, pues con el trabajo fuerte, con sus supervisores, con sus directores y toda esta parte de la ejecución, pues en sí de las políticas que ahorita en la actualidad rigen lo que es la educación especial. Queremos empezar con una pregunta muy básica, ¿qué es la educación inclusiva? El concepto de educación inclusiva, desde mi particular punto de vista, tendríamos que enfocarlo desde dos puntos de vista. Uno, si lo generamos como política, sería la estrategia que busca un Estado en favorecer las posibilidades de incorporar al sistema educativo a todos los alumnos que presenten o estén sufriendo una situación de vulnerabilidad o incluso de discriminación. Eso pudiera ser entendido como una política de Estado. Pero si lo situamos en la parte que nos interesa, como una parte medular de un proceso educativo, sería el mecanismo a través del cual un colectivo docente hace hasta lo imposible para que un alumno pueda acceder a los contenidos escolares. Así es, queda muy claro este concepto porque ya lo habíamos comentado en otros programas, que pues el fin último, sea educación básica o sea educación en general, es que el alumno acceda a los conocimientos. Pero pues hay circunstancias muy variables. En este caso lo que nos ocupa es hablar de las políticas en educación especial. También comentarle, profe, la pregunta, ¿qué se hace? Va bajando de manera internacional y luego va bajando al país y luego al estado. ¿Qué se hace de manera internacional? ¿O quién rige? ¿O cuáles reuniones, sea de la UNESCO, sea de estos organismos que a nivel internacional dan algunas pautas para trabajar con la educación especial? Es prácticamente el organismo internacional que cobija los esfuerzos de los países, con la intención de sumar los esfuerzos, de favorecer los procesos igualitarios y justos que un ciudadano, sin importar la condición, tiene derecho. Entonces, el concepto que ubica a esta organización la traducen a través de un esquema de organización que es denominada la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde cada país tiene un representante, les llamamos estados parte, y estos estados parte son quienes de alguna manera hacen funcionar este organismo de tal manera que lo que ellos analizan de manera teórica y práctica busquen que impacte de manera nacional y lógicamente en cada una de las entidades. Sería así como que el espacio que la convención logra tener para lo que ya está legislado pueda aterrizarse en derecho y que se pueda ver reflejado en un aspecto verdaderamente de realidad. Así es. Recordar que la educación es un derecho para todos los niños, para todas las personas, y que viene muy claramente especificado en estas declaraciones que se hacen a nivel internacional, en la cual todos los niños, todas las niñas tienen que acceder a la educación, no importando su condición.
Así es, ¿cómo se traduce, profe, al país, a México, estas políticas internacionales? En lo que a los estados parte de alguna manera los obliga a actuar es lo que nosotros ubicamos dentro de la convención, el protocolo facultativo, es decir, se eslabona a nivel internacional, pero sabemos que la realidad de cada país miembro o cada país parte, pues tiene contextos diferentes, situaciones culturales distintas. Entonces, en este protocolo facultativo lo que se busca es que los países hagan propio el artículo y lo traduzcan a realidad en el país. En ese sentido, bueno, ya hablar de manera local, finalmente el que nos cobija a todos es la declaración del artículo 3º de nuestra magna constitución, y luego ya a través de una ley general de educación, particularmente el artículo 41. Y si lo vamos viendo a nivel estatal puede ser el artículo 105, 106 y 107. Entonces en ese sentido estamos viendo que toda la ley es congruente y se aplica en cada uno de los ámbitos como los estamos mencionando. Esto no es una ocurrencia, se viene manejando el término desde hace algunos años. El término también ha ido cambiando en la educación especial, las necesidades educativas especiales, ahora llamadas barreras para el aprendizaje, y el término ha ido caminando junto con las realidades también de los países, de los lugares, de los contextos en específico, pero sí se ve muy claro que está legislado y que forma parte de los derechos de las personas. No está en un papel como un plan, como un proyecto, está legislado y está plasmado en los artículos. Así es, como lo mencionaba, nuestra Carta Magna, la Constitución Política, alberga el artículo 3º. Sí. En este artículo 3º dice que los mexicanos tienen derecho a la educación. Sí. Y en la condición de mexicano pues nos atañe a todos. Aquí ya no habla de raza, de color, de etnias, de lengua, de credo, sino simplemente en la condición de nacer en este bendito país, pues la ley debe de contemplar que todos tenemos ese derecho a la educación. Sin embargo, intentando hacerlo más explícito, pues es que entonces se emanan otro tipo de reglamentos, lineamientos o legislaciones que van haciendo más explícito el contenido específico. Y aquí a lo mejor cabría hacer un señalamiento. Cuando hablamos de educación inclusiva, en términos generales, la comunidad, la ciudadanía en general siempre asume los conceptos de educación especial o en relación directa a la discapacidad. Pero al hablar de la educación inclusiva, estamos hablando de todos los sectores de la población que de alguna manera sufren algo de discriminación, de tal manera que esta misma legislación que se vierte de nivel nacional va dando paso a programas y proyectos que también bien articulados intentan favorecer la lucha contra esos aspectos de discriminación y favorecer el trato justo e igualitario de todas las personas. Decirle, está articulado también lo que es educación con algunos otros sectores, como lo es salud, como lo es cultura, es decir, hay una participación, ¿verdad?, de varias secretarías. Sí hay participación, sin embargo, pudiera decir yo que pudiéramos crecer aún mucho más. Por ejemplo, el sector salud directamente está relacionado porque al hablar del aspecto educativo en la atención de un recién nacido, pues tenemos la educación inicial incluida también dentro de la educación especial. Es decir, si algún médico en el momento de atender el alumbramiento o el parto y detecta que este producto valioso trae una condición de discapacidad, desde el momento en que nace el alumno puede ser sujeto de atención. Aunque en términos de reglamentación nos dice que nosotros debemos atender de manera educativa a partir de los 45 días de nacido, pero estamos hablando relativamente que es una edad muy apropiada para que en el caso de que se encuentre presente esta condición de discapacidad, pues mientras más temprano actuemos, el pronóstico va a ser mejor y no estaríamos sufriendo complicaciones luego por pecados de omisión que en ocasiones se cometen. Claro que sí. Aquí valdría la pena, maestro, dejar en claro qué compone educación especial, porque ya estamos hablando que desde que nace un pequeñito se detecta alguna discapacidad, se puede intervenir.
Entonces, ¿quiénes componen educación especial? Lo que es de educación inicial, lo que son los CAMPS, en los grupos, en las unidades de USAER. ¿Quién compone educación especial? Los servicios comprendidos dentro del esquema de la educación especial en México los tenemos identificados con 3 nombres claros. El primero, que sería un centro de atención múltiple, que viene siendo un plantel educativo que recibe alumnos en condición de discapacidad severa o de retos múltiples. Estamos hablando de lo que anteriormente la ciudadanía ubicaba como la Escuela de Educación Especial. Hoy reciben el nombre de CAM, y a estos les llamamos servicios escolarizados, es decir, que todo el ciclo escolar, al igual que una escuela de educación básica, sea esta preescolar, primaria o secundaria, en el mismo calendario escolar, en el mismo horario, nosotros ofrecemos la educación para las personas que presentan este tipo de condiciones. Ese sería el primer de los servicios que ubicamos. El segundo de los servicios es el denominado servicios de apoyo, lo que nosotros ubicamos con el nombre de USAER o maestro de USAER. Ese sería el segundo servicio, y aquí la finalidad es que el maestro de apoyo y el equipo paradocente, integrado por un psicólogo, un maestro especialista en el lenguaje y la comunicación, una trabajadora social y un maestro de apoyo, hagan las veces de fortalecer la asesoría al docente frente a grupo y aterricen estrategias de intervención específica cuando el alumno requiere ser atendido de manera individual. El tercer servicio que nosotros tenemos estructurado dentro de educación especial le llamamos los servicios de orientación. Estos servicios de orientación reciben el nombre de centros de recursos. Aquí voy a meternos gol en este sentido, porque aún en este avance de conceptos, este centro todavía sigue albergando en su nombre el concepto de integración educativa, que se supone que ya queda rebasado en el sentido de la inclusión educativa. Sin embargo, la nomenclatura no ha sido corregida en el nuevo programa, que sería el de inclusión y equidad educativa. Sigue funcionando como centro de recursos e información para la integración educativa. Pero en este avance de conceptos, estos servicios lo que hacen es ofrecer, a través de un equipo de especialistas, asesoría a las escuelas y a los docentes y padres de familia en escuelas donde no existe maestro de apoyo. Entonces, esos son los 3 servicios que como política educativa nacional siguen vigentes en el país para brindar la atención tanto a alumnos que lo requieran, a maestros en la asesoría que necesiten y la orientación a los padres de familia para el adecuado manejo. Creo que llegamos a una parte muy importante, maestro, que se debe de mencionar y se debe de clarificar. La participación para que un niño logre los aprendizajes, sobre todo cuando algún niño presenta alguna necesidad especial, alguna barrera para el aprendizaje, necesita, pero lo hemos visto, lo vemos con nuestros grupos, la participación de la familia. Así es. Es indudable, le digo, porque estaríamos trabajando, si solo vemos al alumno como el ente académico, Así. Entonces estaríamos dejando otra parte muy importante que yo siento que a lo mejor tiene un mayor peso específico. Y lo sé que el aprendizaje es una carga importante en el desarrollo del menor, pero finalmente es la familia donde el alumno va a adquirir el mayor de los aprendizajes, como viene a ser el aspecto valoral, la parte actitudinal, el deseo de superación, el seguimiento de normas y reglas que la escuela termina por moldear. Claro. Y le encausa la parte del aprendizaje. En el caso de los alumnos de educación especial, hablando específicamente en condición de discapacidad, pues mientras más trabajemos de manera conjunta con la familia, pues entonces podemos ofrecer un buen modelo de ciudadano que podamos incorporar a los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Ya lo hemos estado trabajando en programas anteriores y nos damos cuenta que el país, y en este caso el Estado, también tiene la responsabilidad de hacer políticas, de elaborar políticas que trabajen a favor de todos los niños, de todas las niñas mexicanas, pero también de estas partes vulnerables, se pudiera decir, de estos alumnos. Y se ve que es claro, es un derecho de los niños, y al llegar a una escuela primaria regular, en este caso, como en las que yo he trabajado, pues que se encuentren con las puertas abiertas, porque es parte del trabajo del docente, pero es un derecho también de los niños. Así es. Aquí podemos encontrar diferentes situaciones. Hay desde maestros que al enfrentarse por primera vez con algún alumno
que tenga una condición de discapacidad, en primera es el rechazo natural por el temor a lo desconocido, es decir, no están acostumbrados a trabajar con ellos. Pero cuando el temor es rebasado en el sentido de que lo que primero abro en función de poderte recibir es darte la posibilidad de que te acerques a mí como persona y que me permitas conocerte como ser humano, es cuando marca una gran diferencia. Sí. Lo planteo así porque en experiencias hemos tenido que cuando un docente, y lo digo con todo respeto, siente ese temor de enfrentarse a lo desconocido, pone 1000 peros. Sí. Es que no lee, es que no escribe, sí, es que no camina, es que no habla, y pone 1000 barreras o 1000 nos que ya deja de ver al niño como niño. Sí. Y cuando partimos del lado concreto en el sentido de lo que sí puede hacer, del deseo que tiene, entonces comienzas a ver al ser humano y en ese sentido como que las puertas de la inclusión pues se abren de manera natural. Así es. Trabajamos con pequeñitos, con pequeñitos que también sienten o pueden sentir el rechazo en las escuelas. En este caso, todo mi respeto y toda mi admiración para mis compañeros maestros, pero sí comunicar este tipo de situaciones y sí decirlas también, ¿por qué no? Y sí decir que hay maestros muy valiosos que están a favor de la inclusión, que están trabajando fuerte. Tú, maestro que me estás escuchando ahorita, puedes decir, yo estoy a favor de la inclusión y yo tengo a mis niños, los recibo, hago todo lo que sea necesario para que este niño logre lo que él pueda, logre lo que esté en su posibilidad, porque también debemos de entender que hay que mirar, como dice el maestro, hay que mirar más a lo que el niño puede hacer que a lo que el niño no puede hacer. En este caso, pues también, ¿qué podría faltar, maestro? ¿Cuáles son estas áreas de oportunidad en educación especial? Hablando específicamente que usted tiene conocimiento pues del estado de Durango y creo que hay muchas áreas de oportunidad. Primero, valorar que nos hace falta un buen número de docentes que puedan estar cada uno en cada plantel educativo. En términos de porcentajes, si aventurándome yo pudiera decir que estamos en el 30% de escuelas del sistema educativo estatal, entonces eso ya nos abre un panorama pues prácticamente de 3 de cada 10 escuelas completamente atendidas a través del maestro de apoyo. Entonces ese otro 70% es nuestro universo de crecimiento. Claro. Y veo yo el área de oportunidad finalmente en el nuevo planteamiento de esta nueva reforma educativa, porque concibe el maestro de apoyo a la inclusión educativa como una figura más dentro del propio plantel escolar, dentro de la propia planta docente. Entonces yo anhelaría que cuando menos ese apartado pudiera volverse realidad. Sí. Y así decirle que el total de centros de trabajo o de escuelas registradas en nuestro sistema educativo tienen su maestro de apoyo a la inclusión educativa. Sin embargo, bueno, pues habremos de esperar que los resultados de este planteamiento vayan fraguándose poco a poco. Y lo que podemos hacer es, con los recursos que contamos, es intentar impactar en lo que el maestro puede hacer, como usted bien lo señala. Tenemos maestros de grupo regular, sí, de educación básica, porque a veces el término de regular lo etiquetan en que no es bueno, es regular. No, es como definir el esquema de educación básica. Mis respetos para lo que hacen los maestros cuando se dedican específicamente al desarrollo de su función profesional y atienden a los alumnos sin distinción. Sí. Y bueno, pues prueba de ello encontramos aquí gente que dice, adelante, yo sé que voy a batallar un poquito, que tengo que aprender cosas nuevas, sí, pero cuando lo traducimos a resultados y vemos que un niño es capaz de dar un paso cuando no podía ni ponerse de pie, o cuando es capaz de sostener un lápiz cuando su reflejo motor no le era suficiente, a veces dice uno, estos pequeños resultados marcan mucho la diferencia, pueden marcar lo que se podía y lo que no se podía en la vida de un niño. Y cuando nosotros vemos en esos ojitos el que ya dijo la letra A, sí, pues la satisfacción que siente uno como maestro, es decir, ya se la aprendió y yo fui el mecanismo para que se la pudiera aprender. Pues imagínense, en un alumno con una discapacidad se valoran al doble, sí, los éxitos con estos niños, ¿verdad? Sí. Y aparte que ellos, bueno, si nosotros enfocamos la política de inclusión educativa, no hay niño que incluya de manera más natural que uno con discapacidad, sí, porque él nos revisa
y nos analiza a todos y él no nos dice, ay, no te quiero porque eres güero o no te quiero porque eres chino. Sí. Él te quiere porque eres un ser humano y sí. no te ve ninguna otra limitación. Así. Y vaya que tenemos muchos, los entre paréntesis normales, pues en ocasiones tenemos muchos más problemas que ellos, ¿verdad? Esta parte del crecimiento que también tiene un grupo en escuela básica, en primaria, en preescolar, en secundaria, cuando conviven con este tipo de chiquitos, es un crecimiento, híjole, impresionante también para ellos y para nosotros como docentes, seguirlos invitando a ti, maestro de escuela regular que me estás escuchando, en cualquiera de tus funciones, ya sea preescolar, primaria o secundaria, pues seguirlos invitando a esta parte de crecer, nosotros como docentes y también como personas. Estamos trabajando con seres humanos, con personas e imprimirles este optimismo, esta esperanza de tratar de lograr que estos niños no se vean como un mueble, como una silla, tratar de lograr esta parte porque hay maestros muy capaces y yo veo, maestro, muchos maestros interesados en el tema de la inclusión, en el tema de estar trabajando con estos niños y yo me siento muy esperanzada y me siento con esta parte de siempre invitando al teleauditorio, a los radioescuchas, a sentirse como con esta energía y con esta parte de decir, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Es un trabajo en el cual tú vas a crecer como docente y también el grupo de niños es impresionante, maestro, como lo menciona usted, como también, híjole, o sea, aprenden a trabajar, aprenden a acompañar, aprenden a ser solidarios, aprenden a preocuparse por el otro. Ahorita que estamos batallando tanto los papás con nuestros hijos que, ay, híjole, o tantas cosas que se están observando en las conductas de los niños, pero también nosotros como adultos luego la barrera primera está con nosotros. Me tocó atender un grupo en el anhelo de convertirse en maestro y jugaba yo y parafraseaba con el concepto de crecer. Entonces cuando se los escribo en el pizarrón, se los escribí con falta de ortografía a propósito y les puse crecer pero con S y les preguntaba qué veían en el concepto y entonces ellos me decían, pues que lo escribió mal, maestro. Le digo, ok, ¿y por qué piensas tú que lo escribí mal? Dice, pues es que en lugar de S es C. Le digo, ok, el concepto que tú estás analizando es crecer en el aspecto biológico, es decir, tu estatura, tu dimensión, tu peso, estás creciendo biológicamente, tu madurez de tus órganos. Pero yo te invito a que lo analices con el error ortográfico y ahora vamos a buscar crecer, pero en el ser, en el sentimiento, en la esencia, en el valor, en la disposición, en el ser. Y en ese sentido dicen ellos, caray, pues sí es cierto. Entonces cuando un ser humano desarrolla su ser a plenitud, está creciendo. Sí. Y en ese crecer implica que podemos enfrentar los retos de mejor manera porque la parte de la condición personal está lista para. Sí. Y cuando no he crecido, entonces voy a poner 1000 peros y entonces voy a encontrar más barreras. Así es un trabajo que enfrenta grandes retos, es un trabajo que requiere mucha comunicación con los padres de familia, es un trabajo que requiere mucha comunicación entre los mismos docentes, es un trabajo colaborativo, es un trabajo en el cual tenemos que estar todas las partes en esta sinergia, en este funcionamiento como natural. Ya cuando pensamos que no podemos o pensamos o no queremos, ya como que ya no es tan natural. Entonces, en esta parte, pues sí seguir invitando pues a formar parte de maestros que creamos en la inclusión. Lo decimos, no es por buenas gentes ni por buenas personas, pues es parte de nuestra función también trabajar con niños que tienen aptitudes sobresalientes, que también tienen otro tipo de características, pero también trabajar con aquellos chiquitos que batallan o que tienen una discapacidad visible o que están batallando también para adquirir los aprendizajes. En este caso, maestro, pues decirle que
que aquí en Durango me he topado con mucho de su personal muy capaz, que le apuesta mucho al trabajo con los maestros en las escuelas regulares, y que si bien es cierto el recurso no alcanza, el recurso humano, se están haciendo los esfuerzos y pues a trabajar. Lo que más me ha llenado de orgullo y satisfacción es precisamente que los proyectos, en ocasiones ideas locas que pueden venir desde detrás de un escritorio, hay un maestro que se los apropia, y el maestro de educación especial de alguna manera ha sacado la casta. Afortunadamente me toca coordinar los esfuerzos y los resultados de grandes maestros que están en la lucha diaria por intentar buscar condiciones distintas para los alumnos que representan un mayor reto. En ocasiones estas minorías que se vuelven invisibles son mis maestros de apoyo, los que andan a brazo partido, que no los quieren correr, que no los reciben, que si ya logramos esto. Entonces, en ese sentido es cuando yo me lleno de satisfacción y de gran orgullo, pues ser parte del equipo y de la familia de educación especial. Sabemos que hay detalles que se nos presentan en cada uno de los contextos y no todas las realidades son tan exitosas como quisiéramos, pero yo sé que cuando un maestro de educación especial le pone el extra a su función educativa, pues logramos hacer grandes cosas. Hemos encontrado afortunadamente en las reuniones a nivel nacional, hace algunos años el referente era Nuevo León, con todo lo que estaba haciendo Nuevo León en educación especial. Hoy quiero decirles que Durango se ha ganado un lugar importante a nivel nacional. Cuando se habla de educación especial, dicen que está haciendo Durango, porque Durango también ya está aportando. Estamos logrando grandes resultados con este equipo técnico maravilloso que tengo en el departamento, y con todas las figuras desde supervisores escolares, apoyos técnicos, equipos para docentes y maestros que a diario están en la lucha de seguir encontrando esas estrategias que nos ayuden a eliminar las barreras de la persona, las barreras del edificio, las barreras mentales, las barreras actitudinales, y convertirlas en una verdadera oportunidad de trabajo conjunto. Pues ahí es donde yo me siento con la gran satisfacción de ser parte de la familia de educación especial de Durango. Así es, maestro, pues estamos muy contentos por esta participación que tiene a bien representar el maestro a todos aquellos supervisores, como lo dice él, directivos, y sobre todo los maestros que están en las unidades de USAER, en las primarias, que están luchando, como lo menciona el maestro, para trabajar con nuestros niños de educación especial. Yo tengo muy buenas experiencias. A lo mejor tú, amigo maestro que me estás escuchando, dices, bueno, es que a lo mejor yo no tengo una experiencia buena, pero tú también te puedes dar la oportunidad. Tú también te puedes dar la oportunidad de que un equipo para docente te sostenga y te apoye y te asesore para trabajar con este tipo de alumnos. No sé con qué podamos concluir, maestro. Bueno, pues en resumen yo pudiera decir que cuando hablemos de educación inclusiva no solamente pensamos en los jóvenes con discapacidad. Ya usted señaló muy bien, maestra, también la parte de los alumnos con aptitudes sobresalientes. También dentro del programa de inclusión educativa atendemos alumnos migrantes, que también son parte del programa de inclusión educativa, allá en esos albergues donde los niños andan buscando las pizcas de diferentes productos frutícolas, agrícolas, y que andan por diferentes rumbos del país, pues hasta allá llega la educación y también a ellos hay que atenderlos. El otro sector que atiende también el programa es los alumnos de educación en el sistema de telesecundaria, y que afortunadamente hemos logrado eslabonar esfuerzos compartidos que nos permiten trabajar juntos, junto con el otro universo de alumnos que son alumnos de educación indígena. Entonces estamos hablando de educación indígena, niños migrantes, niños de educación telesecundaria, niños con discapacidad y niños con aptitudes sobresalientes. Todos ellos dentro del programa de inclusión educativa que afortunadamente en el Estado y por la propia Secretaría tienen un fuerte impulso, y hemos sabido dar buenos resultados a la ciudadanía, que cada día yo les digo que lo bien que hicimos el día de hoy se convierte en el reto a vencer mañana. Entonces el esfuerzo nunca termina por seguir mejorando. Nos quedamos con esa parte, el esfuerzo, nos vamos a esforzar, vamos a estar revisando en estos programas. A ti, amigo maestro, si alguna apreciación tienes, pues puedes por ahí checar en mi correo electrónico, puedes mandar alguna opinión o en las redes sociales que son Radio UPD.
también por ahí podemos escuchar tus opiniones, pero sí, en efecto, estos programas en los que hemos estado hablando de la educación especial, creo que nos pueden dejar algo, creo que nos pueden sembrar alguna semillita y dejar esa curiosidad en ti, amigo maestro, en ti, padre de familia, para que sigas investigando, para que sigas preguntando, y estamos abiertos a las opiniones. Me despido, esta es la educación entre tertulia, soy Lili Gallegos, nos despedimos también del maestro, muchas gracias. Muchas gracias.